Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Iracema Borja Cabrera y soy estudiante de la licenciatura en idioma inglés de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Este trabajo corresponde a la asignatura de Metodología de la Investigación, específicamente a la unidad 2 titulada Perspectivas teórico-metodológicas de la investigación cualitativa. Como sabemos, la investigación cualitativa se encarga de estudiar la construcción de la realidad social a partir del imaginario de los sujetos, y para ello se apoya en las perspectivas fenomenológica, etnometodológica, del interaccionismo simbólico, la hermenéutica y la etnográfica, que son los temas que voy a explicar a continuación. Para explicar la perspectiva fenomenológica he resaltado las siguientes palabras: realidad, relación sujeto-vivencias, vida cotidiana, experiencia y percepción. Porque esta perspectiva estudia los fenómenos tal cual son percibidos por el sujeto. Una de las principales características de todos los temas que voy a explicar durante este trabajo es que se centran en poder estar en contacto con el sujeto que se estudia, pero dentro del propio contexto y todo lo que dentro de él implica el fenómeno estudiado. Así pues, en esta perspectiva, el investigador trata de conocer la realidad personal interna de cada ser humano. Dentro de la bibliografía revisada hay una frase que me llamó mucho la atención respecto a esta perspectiva y dice que el investigador puede conocer cómo nos sabe el chocolate, pero nunca cómo le sabe a otra persona, aunque trate de decírnoslo. Entonces, es eso, experimentar junto con el sujeto de estudio su realidad y conocer de manera amplia cómo lo vive, cómo lo relaciona y los significados que le da. Bueno, pues de acuerdo con Spiegelberg, las fases de la investigación son 6: la descripción del fenómeno, la búsqueda de múltiples perspectivas, la búsqueda de la esencia y la estructura, la constitución de la significación, la suspensión del enjuiciamiento y la interpretación del fenómeno. En general, durante todas estas etapas, el investigador busca conocer de diferentes perspectivas y a profundidad el fenómeno estudiado para poder explicarlo, comprenderlo. En la etapa número 5, en la suspensión del enjuiciamiento, es la que más me llamó la atención porque claramente dice la bibliografía que debe de hacer a un lado todo lo que él cree para poder analizar los datos recabados y así poder moverse a la interpretación o fase final del fenómeno. Otro de los enfoques que apoyan la investigación cualitativa es el de la etnometodología. Las ideas que retomo para poder definirla son las siguientes: el conocimiento social, la vida cotidiana, específicamente el contexto y el lenguaje, el pensamiento y las acciones y proceso interactivo. ¿Por qué? Pues porque este enfoque se interesa por el proceso de construcción del conocimiento social de una comunidad específica por medio del estudio de la vida cotidiana y de las relaciones sociales que en ella se van dando, priorizando el pensamiento y las acciones. ¿Por qué? Porque dicen que van de la mano. Lo que pensamos es resultado de lo que se hace o de lo que se vive, y lo que se vive es resultado del pensamiento. Pone especial importancia en las expresiones que las personas dan y cómo son recibidas por los otros, ¿sí? Cómo me comporto, cómo lo ve la gente y cómo lo interiorizo. Entonces podemos decir que la etnometodología conoce la sociedad desde sus múltiples relaciones cotidianas.
Esta perspectiva parte de dos supuestos. El primero es que los hechos sociales resultan de la interacción social y la segunda es que los humanos son agentes activos que crean procedimientos. Y estos procedimientos, que son el objeto de estudio, nos llevan a saber cómo es que construyen, dan sentido y significado a las prácticas sociales cotidianas. Ahora, esta perspectiva o este tipo de investigación tiene dos tendencias. Una en la cual se hacen estudios tradicionales, de acuerdo a lo que leí, enfocados a la educación, y otros de análisis conversacional que últimamente le dan mayor prioridad a analizar el proceso que se da cuando dos personas intercambian ideas y por medio de ese análisis ir descubriendo cómo es que conciben la realidad. Bueno, ahora toca el turno del interaccionismo simbólico. Las ideas principales para poder definir esta perspectiva son que el lenguaje es un sistema de símbolos, que se crean significados compartidos, que la interacción social da como resultado autoconciencia y reflexión, que la cultura es compartida y que todo esto es un proceso dinámico. Esta perspectiva establece que la realidad social se crea y se mantiene a través de interacciones simbólicas. Y estas interacciones se dan por medio del lenguaje, que está construido por un sistema de símbolos. A cada objeto, situación, vivencia, acto, se le atribuye un símbolo. Este símbolo le da significado. Y entonces esta perspectiva estudia cómo el sujeto se relaciona con los símbolos en su contexto social e interactúa con ellos y les va otorgando significado de manera simultánea. Así como tiene contacto con él, los va decodificando y les establece un significado. La perspectiva etnográfica está centrada en un fenómeno social concreto, en una unidad social, se enfoca en sus componentes culturales y tiene un carácter evolutivo. Su carácter es evolutivo porque el etnógrafo o el investigador debe de pasar un tiempo amplio en convivencia con la unidad social en la que está realizando el estudio. Entonces, conforme va conviviendo con las personas que la componen, la perspectiva que tenía del fenómeno social va modificándose, evoluciona. He ahí el porqué de su carácter. Entonces, esta perspectiva intenta descubrir el conocimiento cultural que la gente guarda en su mente y la manera en cómo este conocimiento es utilizado y las consecuencias que tiene su uso. Con esta perspectiva se pretende describir e interpretar valores, ideas y prácticas de grupos culturales específicos, y esto se realiza por medio de entrevistas y de observación participante prolongada. Finalmente tenemos la perspectiva hermenéutica. Y la hermenéutica es el arte de la interpretación. Esta nos enseña cómo vamos a interpretar y lo que implica interpretar. La hermenéutica se orienta hacia la identificación de los significados ocultos de las cosas, interpretando de mejor manera las palabras, los escritos, los gestos, al igual que cualquier acto u obra de carácter humano, pero sin perder de vista el contexto en el que se da eso que se está estudiando. Para finalizar, puedo agregar que la hermenéutica concibe al ser humano como con una naturaleza interpretativa y que la verdad tácita no existe, sino que a partir de la investigación hermenéutica es como se va interpretando la verdad.
Es por ello que su círculo de investigación es infinito y también establece que la perspectiva hermenéutica es deconstructiva porque deconstruye la realidad y la vuelve a armar, y es de esta manera como se va comprendiendo y adquiriendo nuevos significados. Todas las perspectivas brevemente expuestas con anterioridad pretenden comprender cómo el ser humano experimenta, vive y percibe fenómenos cotidianos. Exigen gran dedicación por parte del investigador, ya que se realizan en amplios periodos de tiempo, y los procedimientos utilizados buscan describir y no solamente generalizar los fenómenos estudiados. Como vimos, incluyen observaciones detalladas de expresiones tanto verbales o no verbales, así como conductas y manifestaciones que se dan dentro del contexto estudiado. Y todo ello va a depender del tipo de perspectiva que se utilice para realizar la investigación cualitativa.